Eso está en el artículo 119, que no modificado, no hay importancia, ¿sí? Ahí hay una actividad básica, ¿sí? Que tiene que ver con el abuso sexual libre. El error un error que se hace en el examen es la pregunta de qué es un abuso sexual y lo que comienza diciendo un abuso sexual es un abuso sexual. Y eso es una tautología, o sea, tiene que explicar de qué se trata ahí el abuso sexual. Que tampoco son las conductas que se identifica el legislador en el primer párrafo. Esos son, como van a ver en el delito de estafa, son ejemplos. ¿Sí? Lo que surge de toda esa descripción y lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y sobre todo porque surge de la propia palabra, abuso. En el abuso, siempre que hablamos de delitos sexuales, hablamos de sexo. ¿Sí? Y en el sexo está todo lo permitido, lo que ustedes puedan imaginar y lo que no, pero siempre que haya consentimiento. Cuando hablamos del abuso, la sola palabra abuso indica ya de que no hay, de que hay algo que ocurre, de que hay un contacto, hay un acercamiento físico que una de las personas no quiere y lo manifiesta de modo explícito o lo manifiesta de manera tácita. ¿Sí? Y ahí hay ya una gran discusión en cuanto a si debe haber un contenido subjetivo en la acción del sujeto activo o no. No voy a volver a clase, quiero tirarle cosas para que vean por dónde va a otra discusión muy actual, que seguramente la habrán mencionado, los colores desatados. Sí, hay algo que seguramente la habrán mencionado Seba, y tiene que ver con la necesidad o no de que exista un contacto físico. ¿Sí? Ese es el abuso, no es el abuso sexual simple. Digo, esas son las problemáticas en torno al abuso sexual simple. Tiene que venir con un concepto que no puede ser el abuso, repito, el abuso sexual simple es el abuso sexual simple. Porque está repitiendo lo que está ahí. ¿Está? Lo que sigue es la primera agravante del abuso sexual simple, que tiene que ver con lo que se denomina abuso sexual, es el mismo anterior, pero gravemente ultrajante. ¿Sí? Y ahí hay dos cosas que tienen que darse. Una, que haya una conducta que por su repetición en el tiempo, por su duración en el tiempo, o por las circunstancias en que se realiza, vuelve ese abuso que era del primer párrafo en algo gravemente ultrajante. Todo abuso es ultrajante. Ultraje, muy básicamente, implica intrometerse, en este caso en la vida sexual ajena, con falta de consentimiento, ¿sí? Siempre hay ultraje. Cuando nos dan un beso que no queremos, cuando nos tocan una nalga no lo queremos, cuando nos tocan un seno no lo queremos, cuando nos tocan una parte íntima no lo queremos, siempre hay un ultraje. Acá el tipo penal, para elevar la pena, exige que se dé este primer dato objetivo, que es la duración en el tiempo, o las circunstancias de su realización. Ahí hay una gran discusión, que yo les dije que somos una sociedad punitivista, entonces no importa, pero hay cierta crisis ahí con circunstancias de su realización. ¿Quién define qué es eso? ¿Está? Siempre digo que si yo les pregunto a ustedes, os digo un ejemplo, yo al aire, les pregunto a ustedes si eso les parece gravemente ultrajante, y es posible que de las 20 personas que están aquí me den 20 respuestas diferentes. O por lo menos los divido a la mitad, quienes consideran que no es tan gravemente ultrajante y quienes consideran que simplemente lo es. ¿Sí? Pero bueno, a los jueces les sirve. Cuando aparece ese caso que toda la sociedad supuestamente a través de los medios de comunicación quiere que se sancione de manera grave, los jueces tienen esta figura, circunstancias de su realización. Es una crítica.
de esas dos circunstancias tiene que venir la otra, que lo torne a ese hecho en gravemente ultrajante. ¿Está? Y la última, el tercer párrafo, contiene lo que desde antiguo se llama, como primer dato, la violación. Es decir, la conjunción o la introducción del pene en la vagina de la mujer. Esa es la violación. La vieja violación que desde siempre está castigada. La sociedad avanza, la cultura avanza, los tabúes se van perdiendo y se fue considerando luego que la introducción del pene en el ano del hombre o de la mujer, del hombre también, podía ser un abuso sexual. Acá van a encontrar autores que dicen esto también es una violación, ¿sí? Y hay autores que dicen no, la violación es siempre y únicamente la introducción del pene en la vagina de la mujer. Esa es la violación. Los otros son abusos, ¿sí? Abusos sexuales agravados o calificados por el acceso, ¿sí? A los fines prácticos pierde relevancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden entrar en el mismo espacio. ¿Y que conlleva qué? La misma pena. La misma pena. La misma pena. Acá hay cuestiones que son discutidas hasta hoy. Por ejemplo, si yo les dije y partí de la base que la violación y lo que se parece a una violación, si ustedes quieren, o violación ya verdad, era lo mismo, es la introducción del pene en el ano. No hay duda con eso. Si agregamos que también es un abuso introducir partes del cuerpo u objetos en las cavidades de la otra persona, si agregamos que puede ser también por acceso oral, no hay ningún problema hasta ahí porque ya está todo tipificado, se terminaron esos problemas. Pero vinieron otros. ¿Qué pasa cuando retengan esa imagen prototípica? Hombre accede a mujer. Y ahora le invierto. Mujer que obliga al hombre a acceder a ella. ¿Hay violación? ¿Se entendió? Hay algunos autores que dicen que no, porque la conducta sigue siendo la de introducir el miembro o introducir cualquier parte del cuerpo en el otro sujeto. Y hay quienes dicen, de acuerdo a la redacción del tipo penal, que me lo pueda leer rápido, por favor, hacia abajo con los casos. Cualquiera, vamos. Vamos, cualquiera que tenga un código penal, dígame que ya tiene un código penal. Cuando mediante las circunstancias del primer párrafo hubiera acceso carnal, volver a nada. Ahí. Hubiera acceso carnal. Y me sostienen que esta acción también puede ser sancionada por este párrafo, se atienden a eso. El código no dice el que accediera a otro, dice hubiera acceso carnal. No importa cómo, no está diciendo cómo. Si yo accedo o a mí me accede. Lo definitorio va a ser que hubiera acceso carnal. En el hecho que estamos analizando, hubiera acceso carnal. ¿Vamos ahí? Entonces, la mujer que obliga a la otra persona, al hombre, a este que en este caso a un hombre, a hacerse acceder, pongo el caso de un hombre también, el hombre que obliga a otro hombre a hacerse acceder, cumple este requisito típico. Hubo acceso carnal. Lo definitorio para esta porción de la doctrina, ¿qué va a ser? Y volvemos a lo que dijimos al inicio. Bueno, ¿quién dijo? Lo sabemos. Que haya abuso. Que la otra persona no lo haga voluntariamente, sino que lo está haciendo obligado, sea porque le pusieron un arma en la cabeza o por cualquier otra circunstancia. O porque, hecho prototípico y discutible también, porque la otra persona padece una discapacidad y no comprende el acto, y yo me abuso de esa imposibilidad de prestar el consentimiento. Estos son hechos reales. Mujer u hombre que
a través de una persona con discapacidad se hace, no sé, practicar sexo oral. ¿Se entiende? Ahí está la discusión acá, en este tercer párrafo. ¿Vamos? Ya va. Hay un montón de agravantes. ¿Sí? Acá es memoria. Los agravantes es memoria. Ojo con los resultados. Recuerden qué pasa con los resultados. Los resultados que derivan de una acción típica base tienen que estar representados al menos los resultados que derivan de una acción. Se produce una violación y eso conlleva una muerte. Eso estoy hablando. Ese resultado tiene que estar conectado a la acción al menos. No. A título culposo. ¿Sí? No puede ser imputado porque resultados muertos. Esos resultados que no pueden ser imputados, no reconocen una relación causal, no imputados a la acción del sujeto, es una circunstancia objetiva, no imputable al sujeto. Yo veo a una persona, esa persona la llevan a atender al hospital y en el hospital el médico hace una macana y la chica se muere por acción del médico. Nunca pueden imputar a uno de los resultados de muerte, ¿se entiende? ¿Estamos? En el 120 van a ver el estupro. El estupro es otro abuso sexual. Ahí tienen que prestar atención a la edad, al estado o situaciones que se encuentra la víctima. Sí, habla de una experiencia. Cuando se habla de una experiencia no se habla de una persona que no entiende el acto. Porque muchas veces uno piensa que es eso, simplemente no entender el acto. Pero hoy vivimos en una sociedad en la cual un chico quizás ya de 11 años conoce lo que es el sexo, ¿sí? Porque tiene infinidad de fuentes de información. Pero lo que exige la figura es que esa persona de esa edad pueda internalizar el acto, comprenderlo en todos sus alcances. No es simplemente conocer o entender. Un niño o niña de 12 años seguramente puede saber lo que es, voy a decir cualquier pavada, el sexo oral. O peor aún, tener relaciones sexuales. Normales, como se dice. ¿Sí? Pero es muy distinta la comprensión que ese niño o niña de 12 tiene con alguien que tiene 30 años. Como la edad como circunstancia. ¿Está? Y después hay algo más. El sujeto activo tiene que hacer algo más. Busque la palabra seducir. Búsquenlo, porque no es la seducción que conocen la de boliche. Busquen la doctrina, busquen los libros. ¿Sí? Hay un aprovechamiento, busquen esa palabra, del sujeto activo, justamente de esa situación de inexperiencia de la víctima. Van a tener el delito de corrupción. No corrupción, delito contra la administración pública, sino como un delito sexual, entre comillas. Cuando busquen o cuando estudien corrupción de menores o cualquier corrupción de cualquier edad, busquen 3 palabritas que incorporó Soler hace mucho, que la van a ver en cualquier apunte, porque esas 3 palabritas tienen que salir en el teórico cuando le tomen el examen. Son 3 palabras que se las dejo a ustedes para que las busquen, porque es lo que define qué es la corrupción. Porque si ustedes van al Código Penal y leen corrupción, dice corrupción y no dice más nada. Otra vez la crisis sobre el principio de legalidad. Porque el legislador castiga la corrupción de menores, pero nunca dice qué es corromper a un menor, qué es corromper a otra persona. ¿Sí? Y otra vez vuelvo a lo mismo. Si le traigo aquí un ejemplo al aire, seguramente tendré muy variadas respuestas. Y de ahí es que históricamente, bueno, recuerdo, fue Soler, quien dio 3 palabritas que caracterizan a la conducta típica de corrupción. Y desde ahí se vienen repitiendo como que en la doctrina y en la jurisprudencia, sin cambio. Todo lo que tiene que ver con prostitución,
Acá, ojo con prostitución, delito sexual y cómo lo conjugan con el delito de trata. Creo que están arrancando la semana que viene. ¿Sí? Finalidades distintas. Delito contra la sexualidad, contra la integridad sexual o libertad sexual, como ustedes quieran. Trata de personas, delito contra la libertad. ¿Cuál es la finalidad especial que tiene ese delito de trata? Todos los delitos vinculados a la pornografía. Hay que hacer mucha memoria con las distintas acciones típicas que regula el legislador. Ahí es repetir con un amigo o amiga que tomamos mate para que quede. ¿Sí? Hay una discusión que tal vez no se genere en el examen, pero puede ser. ¿Qué es pornográfico? Porque vuelve otra vez el legislador a usar la palabra pornográfico, pero no dice que es pornográfico. Grooming, importantísimo. O la acción típica. ¿Cuál es la acción típica? ¿Cuándo se consuma? Si es posible la tentativa o no. Edades. ¿Cuánta edad del sujeto activo? ¿Cuánta edad del sujeto pasivo? Diferencia de edades, si resulta o no relevante. El medio de comunicación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Había en el último caso, no sé si lo llevamos terminando, me comprometí que lo terminaba hoy. ¿Correcto? Los dos sujetos que planeaban robar un supermercado. ¿Correcto? Se llamaba Franco. Los nombres son toda gente que trabaja conmigo, está cerca de mí, entonces me es fácil acordarme, pero no lo escucho en el caso. Franco y el otro, ¿quién era? Pedro, era Pedro. Pedro. Bien. Uno de los dos, que resulta irrelevante, pero uno de los dos, simplemente se robó la moto. ¿Sí? Tiene un arma de ingeniería. Y entonces sale rápidamente con su moto, choca con el manubrio a ese hombre que tenía problemas persistentes cardíacos, ¿sí? Entonces este hombre cae y muere. Si mal no recuerdo, había indicado un médico, indicado que había muerto por eso, ¿correcto? Por lo que todos los que me entregaron los trabajos prácticos anterior y pusieron que el señor murió porque lo golpearon con la moto y cayó y le dio un paro cardíaco, es físicamente imposible. El dictamen dice que murió por un paro cardíaco, no por el golpe de la moto. Hay una distinción que ustedes tienen que recordar. ¿Se acuerdan del tipo objetivo en Penal 1? ¿Se acuerdan del tipo objetivo? No el subjetivo. El objetivo se dividía en dos. ¿Cuál era? El tipo objetivo sistemático y el comprobante. Y se acuerdan que había dos cosas que se estudiaban en esos dos, siempre estamos a nivel objetivo. ¿Sí? Que uno se llamaba causalidad y el otro se llamaba, el que viene de los alemanes, es lo más conocido que hay, todos hablan de eso. Imputación o imputación objetiva. Son parecidos, pero no son lo mismo. La imputación objetiva, de acuerdo al autor que ustedes siguen, tiene reglas distintas, ¿sí? Para atribuirle el hecho al sujeto. La causalidad sigue la regla de la vieja, la conditio. Conditio sigue igual. Entonces sí, ustedes me pueden decir, si el señor salió a robar, le pone un arma y saca la moto, él procura muerte. Causalmente sí, porque si ustedes suprimen la acción del sujeto, el señor no iba a morir. ¿Está? Entonces, sí, y acá veía una confusión cuando escribía en su caso, sí, causalmente, él provocó la muerte. Pero las reglas de la imputación, y es lo que voy en la comprobante, no permitían atribuirle ese resultado. Insisto, el sujeto murió
porque tenía una condición preexistente. Y lo más importante aún, y esto seguro es lo que más va a llamar la atención de ustedes, es que en ningún lado del caso les daba elementos para que ustedes, y esto pensando en el examen, esa frase de lo que no está en el caso no existe, le indicaban que fue la acción del sujeto el que provocó la muerte. Claramente le decía, se murió por un cargo respiratorio o su condición preexistente. Y dijimos que los resultados solo pueden ser imputados cuando al menos pueden serlo a título de culpa. Y el sujeto no conocía esa situación, como tampoco conocía, y en esto todos hicieron muy bien, la condición del personal de seguridad. Era desconocida y no puede aplicarse de ningún modo la agravante del artículo 80. ¿Sí? Pero ojo ahí, no confundan reglas de causalidad con reglas de imputación, porque son cosas distintas. Entonces tenemos una muerte, ¿sí?, que no puede ser imputada a este sujeto. Y tenemos otro que está esperando en el supermercado. Los dos están trabajando en conjunto. La trampa en el caso iba por acá. Los dos están trabajando en conjunto. El que está en el supermercado está esperando a este que llegue con la moto que le dijo que iba a pasar a buscarlo. Es más, él ingresa al supermercado con la idea de que su compa lo va a esperar afuera. Y entra para el supermercado, comete el desapoderamiento, sale, ya no está, y decide salir corriendo. ¿Estamos? Mientras corre, el dueño lo persigue. Corríjame las palabras porque son importantes para el caso. Él se esconde detrás del container de basura, toma un palo o un caño, un palo, y piensa, y el caso dice, ustedes me corrigen, que lo va a golpear no para matarlo, ¿sí? Acepta la posibilidad de que muera con tal de que él pueda irse. ¿Está? ¿Qué era lo que estaba buscando yo? Quería que analicen este delito. Recuerden que yo les dije que ese delito, el de homicidio calificado por crimen causa, implica que hay un homicidio, en los términos que ustedes lo aprendieron, que se vincula ideológicamente, subjetivamente con otro delito, que puede ser anterior, las manos son importantes, el homicidio, otro delito cualquiera que puede ser anterior, u otro delito que puede ser posterior. Hay una conexión ideológica de la muerte con lo anterior o con lo posterior. Esa conexión ideológica, la doctrina la clasificó, de acuerdo a los modos, a las palabritas que utilizó el legislador, como finalmente conexo o causalmente conexo. En los dos casos siempre hay una conexión ideológica. Siempre la muerte se provoca pensando en otro delito. Pensando no es muy técnico, pero se me entiende. Cuando hablamos de algo que es finalmente conexo, significa que yo provoco la muerte pensando en algo o con la finalidad de las primeras palabras que se mencionan. Creo que son preparar, no sé si se consumar. Preparar, facilitar, consumar, ocultar. No, las tres primeras. Vamos con las tres primeras. Preparar, facilitar y consumar. Yo mato con la finalidad de cometer esos delitos. ¿Sí? Acá hay una primera diferencia y que tiene que ver con el resto. Yo mato con pensar en realizar alguna de esas tres conductas vinculadas a otro delito. Primera circunstancia. Ese dolo necesariamente tiene que ser directo. Y el delito, el segundo delito, ahora vamos a llamar el segundo delito. Ese segundo delito también tiene que ser con dolo directo. Porque es imposible que alguien mate para preparar un homicidio culposo. Porque nadie prepara un homicidio culposo, precisamente porque es algo que te pasa bajo circunstancias que no prevés.
Como el homicidio está calificado por la finalidad de preparar o bla 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 otro delito, primera diferencia, yo no necesito que el otro delito ni siquiera comience. Es más, no necesito que ni siquiera haya actos preparatorios. ¿Recuerdan los actos preparatorios? ¿Son punibles o impunes? Impunes. Bueno, yo ni siquiera necesito eso. Lo que yo sí necesito es que cuando estoy matando, lo hago con la finalidad de preparar el otro delito. Uso una de las conductas, pero son las tres primeras. ¿Estamos? Y no necesito que ninguna de esas tres primeras, el segundo delito, ni siquiera se comience a ejecutar. Aunque no ocurra, si yo maté con esa finalidad, está calificado. ¿Sí? Y recuerden eso. Dolo directo en el primero, dolo directo en el segundo. Quito el misterio. La mayoría de la doctrina. Hay contados con la mano y menos, todos dicen que el homicidio y la muerte solo acepta dolo directo. En todas las versiones. Yo ahora les estoy mencionando mato para preparar, Facilitar o consumar. pero son todas. Después sigue ocultar. Ocultar y asegurar resultados. Y una más después. Para asegurar su seguridad. La muerte, hablo del homicidio, ¿sí? No del segundo delito. Mayoritariamente tiene que haber dolo directo en la muerte. No admito otro, y esto no me saca de caso, no admito otro dolo. Las segundas dos opciones siguen siendo finalmente conexas. Ocultar, la otra, la que sigue, ocultar Asegurar sus resultados. o asegurar sus resultados. Ese supuesto sigue siendo finalmente conexo. Lo seguimos manteniendo entre dos finalmente conexos. ¿Cuál es la diferencia con los tres anteriores? De preparar y bla bla bla. Y acá sí, ¿cómo? Es posterior al otro delito. Exacto. Porque lógicamente no puedo ocultar algo que nunca empezó. Esa es la única diferencia. Y acá hay una diferencia también en algunos doctrinarios que admiten no el homicidio, el segundo delito. En estos dos supuestos puede ser que los anteriores sean culposos o intencionales, ¿sí? No el homicidio, siempre no lo directo, el segundo delito. Pero eso es discusión. Lo que no es discusión, que en estos dos supuestos sí tiene que ser anterior y sí tiene que haber por lo menos comienzo de ejecución. Tentativa. ¿Está? Perdón, no lo dije antes, pero si la palabra usa delito, ¿puede estar vinculado al homicidio a una contravención, una falta de tránsito? Con seguridad, ¿puedo o no? No. Cuando dice delito, es delito. Si yo mato a alguien para preparar, tiene un lío, pero no sé, la fiesta electrónica está prohibida. ¿No? Bueno, ruido molesto, no sé, que es una contravención, no aplica la litigante, porque dice delito el tipo penal. ¿Se entendió eso? Bien. El último supuesto, y el único supuesto causalmente conexo, es el último supuesto. El último. Lograr logrado el fin propuesto, O no haber logrado el fin propuesto en el acto de vida. Es el único supuesto causalmente conexo. Acá, no es la palabra desazón, pero la frustración de lo que pasó, la palabra es frustración y la van a leer en algunos noticiarios, es lo que impulsa, la palabra impulsa también la van a leer porque la usa Núñez, es lo que impulsa a cometer el delito, el homicidio. Yo no mato para otro delito. El otro delito me impulsa a mí a cometer el homicidio. Así actúa. ¿Estamos? Dicho esto, para mí la situación de ya me olvidé los nombres, del que lleva por delante con la moto, puede quedar en el crimen causa.
Primero traten de meter en la vulnerabilidad, meter la conducta en el tipo penal. ¿Sí? Bien. Mató, volvemos a la causalidad, condicio sine qua non. Sí mató. Ahora, mató en los términos que este tipo requiere. ¿Qué les dije yo? ¿Cómo era el homicidio? No, porque él hizo monólogo de la mano. Si estoy hablando de amor. Ajá. Ah, el primero. Incluso si ustedes consideran que hay alguna opción de homicidio culposo, ¿puede entrar acá? No, nunca. ¿Está? Nunca. ¿Y el otro sujeto? Sí. Sí. Para poder abandonarlo así. Y me quería escapar. Algunos pusieron el hecho no estaba consumado. Él está todavía en tentativa. ¿Sí? Él está todavía en tentativa. No termina de consumar porque no termina de apoderarse de las cosas. Por lo tanto, la palabra que usó, una de las tres primeras, Preparar, facilitar y consumar. consumar. Mata para consumar. Este juego, digamos, tiene la respuesta que yo ya le di. No quiso matar. Pero aparte del caso, otra vez vuelvo sobre lo mismo. En la realidad ustedes nunca van a tener en la realidad el expediente donde dice el diputado me dijo que dijo esto. Agarró un palo y le dijo, yo no lo quiero matar, yo quiero simplemente asegurar el resultado. No lo van a encontrar, eso tiene que descubrir en el caso de lo que está diciendo. Porque de eso se trata de resolver el caso. Ustedes cuando vayan a hacer el examen, en el examen lo que hacen es lo que generalmente pasa, es que faltan elementos. O les dan elementos para que ustedes los metan en un tipo penal. Pero no para que lo interpreten porque es imposible. Es lo que hablamos sobre la emoción violenta el otro día. Yo no puedo hacer un caso diciendo a la señora actúa en emoción violenta. Porque ustedes me van a poner facilísimo respuesta, actúa en emoción violenta. Entonces trato de darle datos perdidos para que ustedes lo encuentren. Más que nada para que vayan a estudiar, a leerlo. Si hay dolo eventual, no puede dar, si hay dolo eventual en el homicidio, no se puede dar este tipo penal. Y esto tiene mucho que ver con una discusión que van a ver más adelante, que es, yo se los dije, con la discusión del 165, que el que leyó, es imposible que no haya visto una mención al 165. Eso es otro de los motivos por los cuales solo admite, perdón, porque históricamente fue así, el dolo directo en el homicidio. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien. El caso para hoy. Les pido una cosa, porque no lo hice desde el inicio, no me escriban en el caso. Lo pusieron mal, ahora me corrigen algunos. No sé, puso la respuesta cualquier cosa. Puso ahí homicidio y ahora cuando digamos el caso que hubo aborto, vamos a poner hubo aborto. No corrijan, cuando me lo entreguen al final, entréguenmelo como ya está. Porque si no me ponen el chiquitito, tengo que estar leyendo lo que pusieron. ¿Está? Bien. Angélica se llama nuestra señora. Angélica tenía una pareja con la cual queda embarazada. ¿Sí? Están hace mucho tiempo de novios o con pareja. La señora pide algo por Mercado Libre, la señora vive en un segundo piso, la señora está de muchas semanas, está avanzado el embarazo, ¿o no? Sí, 20 Muchas semanas no es mucho, pará. No es mucho, 20 semanas, pero son 3 meses. No, ¿cuánto? 5 meses. Claro, no es mucho. 5 meses. Y va a estar poniendo una cesárea. ¿Sí? Porque tenía que tener que era muy importante. Y se cae la cesárea. ¿Sí? Van poniendo al sanatorio. En el sanatorio le dicen que una de sus costillas se habría visto en un caso de laboratorio que se quiere así, puse. Esa es el caso, ¿está? Se le quiebra la costilla, esa costilla se clava en la placenta
y eso llega a tocar al bebé, ¿está? Y le provoca una lesión. Y por unos aparatos que no existen, pero miraron así y dijeron, el bebé tiene una lesión, ¿sí? La enfermera estaba indignada, porque la enfermera también es madre, tiene 4 chicos. Y le dijo, ¿cómo puede bajar por las escaleras porque estás embarazada y tenés que tener los cuidados debidos? ¿Sí? Aquí la embarazada lo sabe, le dijo la enfermera. Es muy mal modo. Y además viene el médico y le dice, mirá, el bebé está lesionado, no murió, pero está lesionado. Y eso yo lo tengo que comunicar a la policía. Lo comunican a la policía, la detienen un par de horas, el fiscal la libera y dice, vamos a averiguar este hecho porque hay un bebé lesionado. Y una acción por lo menos, o parece negligente. ¿Sí? Esto es fiscal. ¿Qué dice usted? Estornudar. ¿Va a estornudar? ¿Qué crees? Yo sé que no había cometido delito. ¿Por qué? Porque Claro, examen. Yo considero que no se cometió delito. Punto. Otra vez. Yo considero que no se cometió delito. Punto. El caso sugiere. ¿Qué pusiste? Pero vamos a ver. El caso sugiere aborto. Punto. Yo no considero que se haya producido un aborto. Por esto y esto. No vale poner no hay delito. Punto. Porque lo van a tener mal. Porque eso lo hace cualquiera. Mira el costado y pone no hay delito. ¿Sí? Se lo van a explicar mal. Tienen que explicar. Son muy pocos casos en donde no hay delito. Les pido el dato. Realmente lo hago por el caso donde no hay delito. Por código que soy. Pero normalmente hay delito. ¿Está? Pero siempre es fundamento. Dale. no sé que no había delito porque no quiso lesionar al feto y que no es punible, no son punibles las lesiones al feto. Bien. En definitiva, vos decís que no son punibles las lesiones al feto. Claro. Esa sería la respuesta. Y que no hubo, bueno, probablemente no. ¿Qué es el aborto? ¿Qué? Interrupción voluntaria del embarazo. No. Esa es una palabra. La de voluntaria. Interrupción de un embarazo. ¿Qué significa interrupción de un embarazo? Que se termina en la vida de la persona. Que se muera enfermo. Que se muera la persona que no nació. Ese es el dato importante. ¿Sí? Pero no solo que no nació, sino que ocurra después de qué. ¿De qué? Antes incluso. Vamos a poner un error. Mi mujer compra mi mujer y yo sigo soy mi mujer. Mi mujer me dice, yo me siento primero. Yo primero me agarré la loca, pero mi mujer quiere que esté embarazada, lo decimos acá, y quiere que esté embarazada. Se hace un test, en un mundo como Israel, y dice que está embarazada, ¿sí? En realidad no está embarazada, se está produciendo recién, o se va a producir la conjunción de el espermatozoide con el óvulo. Ahí quiero ver, ¿desde cuándo? Lo dijimos al principio, ¿desde cuándo podemos empezar a hablar de embarazo? Concepción. ¿Está? Parece una pavada, como el examen que era así. De la concepción. ¿Está? En el aborto nos manejamos en ese periodo. Desde la concepción y hasta antes de nacer. Una vez que nació, ya no estamos hablando, no importa el por qué. ¿Estamos? Bien. El aborto es la muerte del feto. Bien. Si hay una muerte, tenemos que, primero, esto está en todos los libros, lo van a leer así, tenemos que comprobar que la vida, que el bebé esté vivo. Pues si está muerto, es lo mismo que el homicidio. ¿Sí? Y si es deforme, le falta un brazo al bebé. Y si es feo, no se ríe. Todos los bebés son feos. Tampoco importa, ¿está? ¿Sí? Bien. La compañía acaba de decir que las lesiones al feto no son delitos de fiscal. Sí, no son punibles. No son punibles. ¿Alguien está en desacuerdo?
Nadie está en desacuerdo. Bien, ¿tienen el artículo 89? Lesiones. Se escuché. se impondrá prisión de 1 mes a 1 año el que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Explícame por qué este daño a otro no es punible para vos. Está en el 89. ¿Y de dónde salió? Para empezar está bien, ¿ah? La discusión pasa por el plano. ¿Sí? Son posibles, está bien para algunos y está mal para otros. En principio está bien por otros. La cuestión pasa por acá, el físico, el conflicto pasa por acá. Si son posibles, las lesiones al feto. Hoy ya no se discute, hace muchos años se discutía así, la discusión con el aborto era así, la mujer que había sufrido una violación podía hacer un aborto o no. Hoy ya eso está superado. ¿Sí? Entonces, los penalistas tienen que vivir de algo, entonces vienen otras discusiones. Pues seguimos, esto igual es antiguo también. Si son posibles, son punibles, como dijo, por típicas, las lesiones al feto. Hay de un lado autores que dicen, che, el 89 y por lo tanto el 90 y el 91 hablan de otro. No están diciendo de otro con vida, otro nacido u otro como dijo la compañera con más cosas. Dice otro, y simplemente otro. Y agrega, ¿pueden decir ustedes que la persona no nacida no es otro? Y agrega, ¿pueden decir ustedes que la persona no nacida no es persona? No sé en qué nivel de civil está, pero esto se habla en uno. Por ahí pasa la discusión. Del otro lado le contestaría, la compañera le contestaría, y seguro lo puso así en el escrito que me van a entregar, que el legislador, si hubiese querido sancionar las lesiones al feto, lo hubiese escrito. Así como sancionó el aborto con una pena, hubiese escrito, las lesiones al feto también son punibles. Y el otro le contesta rápido, sí, pero no lo puso. Y si lo podía poner, ¿por qué no lo puso? ¿O por qué no lo puso detrás del 89, o del 90, o del 91? Y agregan algo más. Vamos a suponer por un rato que decimos todo perfecto. Las lesiones al feto son punibles. ¿Sí? Esta criatura quedó con la cabeza de forma. En nuestro caso, está libre de los reclamados. Entonces, la queremos sancionar al mar. ¿Sí? Perfecto, Macanudo. Todos nos ponemos de acuerdo, aceptamos la lesión al feto, ¿te parece? Bien. Ahora pasa lo siguiente. Todos condenaríamos a esta mujer por las lesiones al feto. ¿Sí? Y si hubiese cometido una tentativa, también, porque el delito de lesión es un delito de qué? ¿De peligro o resultado? De resultado, por lo tanto admite la tentativa. ¿Sí? Entonces la tentativa de lesiones la sancionaría. ¿Estamos de acuerdo? El código no sanciona la tentativa de aborto de la mujer. O sea que por el delito más grave, la sancionaría, perdón, el delito más leve, la sancionaríamos, y no por el delito más grave. No parece, no es muy razonable nuestro legislador, pero no parece lógico. ¿Sí? Esos son básicamente los argumentos por los cuales una parte mayoritaria de la doctrina no acepta las lesiones al feto, no sanciona las lesiones al feto. No habría un aborto culposo, digamos. ¿Quién le contesta el compañero? No pasa nada. No pasa nada, porque este es el momento de vuelo que me quiere decir. Ahora, si vos me lo hicieron un examen, a mí me es muy difícil salir de ahí. ¿Entiendes? No pasa nada. ¿Estamos? Esa también era el arte ahí todo entero, porque hizo todo mal. La mujer no decía eso, acá era China. Quería que no se, como dicen los jóvenes, no se comiera la curva. Está, ahí se comió la curva.
Ahí lo hizo aborto culposo. Homicidio. ¿Estamos acá? Bien. Y no habíamos nada. La compañía dijo que este bebé podía nacer por química. Podía nacer y quedar por secuelas. ¿Sí? Y yo te dije, este bebé nació y falta la mitad del cráneo. Fíjame. Y ahí ya sería otro, ¿no? Una ruptura de la doctrina y sería irrevocable daño. No sé, depende, ¿entiendes? No sé. A la mujer no creo que empezó. O sí. No sé. Al pibe ya. No sé. Algo. Cambia algo. ¿Cuándo fue la acción típica? Supuesta acción típica. Durante el embarazo. Durante el embarazo. No cambia nada. No cambia nada. Nada. Cambio de tiempo. Murió. La misma conducta, el bebé murió. La costilla se le hace muy tétrico. Se le clavó en el pecho. Queda vivo. Nace, muere. Viene el forense y dice que murió por la lesión anterior. ¿Y qué cambió? Murió. Nació y murió. Pero el hecho de que se llaman en el caso. Yo creí que no importa. ¿Recuerdan esa palabra? Yo tengo un problema de llamada esa palabra. ¿Qué pasa si vos tirás un tiro desde Argentina y te pegás uno que está en el cuadro? Y a los resultado se produce en Uruguay. Bueno, más o menos lo mismo. ¿Dónde llevaste a cabo la acción química? En Argentina. ¿Dónde la llevaste a cabo? En el embarazo. ¿Sí? Las consecuencias se produjo después, el resultado se produjo después, pero la acción sigue siendo la misma. ¿Sí? ¿La acción de qué tipo era? Ya lo dijo cuando respondió al compañero. Culposo. Con lo cual, vamos por partes. Si hubiese muerto dentro, no hay nada. Claro, no hay culposo. Nació y murió. Pero, si el homicidio culposo sí. Ojo, ¿qué nos sigue o qué sigue beneficiando a la mujer? La conducta. ¿Dónde empezó la conducta? Es lo único que podría salvarla. Que la conducta empezó antes. Y es atípica en ese momento. ¿Está? Se me acaba de ocurrir eso. El segundo caso. ¿La qué? Cuando le dije a mi tiempo que era una ganancia de la semana, y yo confirmé que lo había dicho. Después de comer, y todos estaban. No, fue un caso. Esto también en el caso, porque pasaba en el caso, o ponían, por ejemplo, que el homicidio era típico, creo que fuera el chivo que choca con la moto. Es atípico porque no hay delito. Y después respondían que no se aplicaba la calificante del 80, que es lo mismo. ¿Está? El segundo caso, cuéntame, vamos. Vamos, alguien. Ella primero le encuentra mensajes al marido, esto ahora estamos hablando de la misma chica. Angélica, vuelve al domicilio, el marido está cansado, se va a bañar, Más ahí. suena el teléfono, ella atiende porque figuraba que era de la mamá, el primer llamado es de la mamá del chico, Y le contesta que estaba todo que bien. está todo bien. Lo deja ahí y ve una conversación de WhatsApp, un mensaje, un contacto que decía, con hora o tiempo, minutos anteriores a que ellos corrieran para el sanatorio,
algo psicomotor nos vamos a poder ver otra vez. Y después, muchos mensajes borrados. En una relación eso complica todo. Después de la, con el correo privado. En este caso puede ser algo evangélica. Y el caso se acaba por ahí, pero puede ser una hombre, hacemos todo. Ese mensaje genera ya una suerte de pequeña crisis en esta mujer, llantos, se va a la habitación, termina de bañarse este hombre, va, la ve que está con los ojos llorosos, le dice andate que no te quiero ver, déjame sola, se queda sola. En un momento él vuelve a la habitación, esta mujer se había tomado varias pastillas y se encontraba desmayada en el piso. Nuevamente llaman a la emergencia viene y se lleva a esta mujer. No me acuerdo qué pasó. No me acuerdo si murió alguien. Pero Bien. adelantando. O sea, la logra enferma. La logra enfermar y le dice tenemos que hacer el parto. Ella dice no, por favor, porque me parece que estaban hablando de 20 semanas. Tenemos que inducirlo, tenemos que hacer una cesárea. Vamos con la cesárea, no un parto natural. Va al médico, o la médica, hace el corte, tienen al bebé, lo empiezan a extraer, no me acuerdo si corta el cordón, lo llevan a ese lugar y ahí cuenta el bebé pasa. No lloraba, pero sí respiraba. Respiraba levemente. Ella se empieza a desesperar porque no se va a hacer el bebé. Ajá. Y a todos la pareja, que era con la que me contó la mensaje, también estaba ahí en el cuarto. Y ella le invitaba también. Todo esto ya está desesperada, necesita instrumentos y cosas. Bien. Y Y lo agarra el bebé y lo da contra el piso. arroja el bebé al piso, Le pega al marido. le pega al marido y le arroja al bebé. El bebé golpea al piso, los médicos establecen que el bebé muere por un golpe en la cabeza, el golpe directamente contra el piso. El bebé muere, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó? Niña, ¿qué pasó? Homicidio, yo puse homicidio en estado de emoción violenta. Bien. Porque ella estaba en un estado de nerviosismo con la situación. Si estamos en un parto, ¿qué es lo primero que vos tenías que resolver? O darte cuenta que lo hiciste bien, sin aclararlo mucho, pero a mí me interesa que vos eso lo hayas visto. Que la distinción entre qué, porque en esto estamos resolviendo aborto. ¿Está? En la clase dieron eso. ¿Por qué no aborto? Es porque ya había nacido. Porque ya había nacido. Había respirado, había estado. ¿Qué acto marcó esa división entre, si vos querés ponerlo así, entre un aborto y un homicidio? ¿Qué acto que realizaron en ese lugar? Que ella lo tiró al piso, lo agarró del No, pero quiero decir del nacimiento. Lo voy a hacer bien explícito. Cuando la mujer estaba ahí en la camilla, ¿sí? Con la panza así, y ya le habían puesto todo el no sé, ventiolate, ¿está? Ahí realizan el corte. Decime cuándo empieza el homicidio. Le hacen el corte. No, después que ya tuvo el bebé. Sacan. Bien. Lo sacaron con vida. Ajá. Y si cuando hacen el corte ella se empieza a golpear la panza, Todavía no nació. ¿cuándo dice la verdad? No importa bien el caso. ¿Cuándo pasamos de un aborto a un homicidio? En el caso de aborto. Perdón, en el caso de cesárea. Hablar de la primera incisión. La primera incisión. ¿Está? Olvídense un rato el caso. Vamos a la teoría. ¿Sí? Primera incisión. Empieza a configurarse algo que ya no podrá ser aborto. ¿Sí? Bien, volver. Pusiste homicidio, bien. Sí. Vos le pusiste atenuado por emoción violenta. Sí. Bien. ¿Qué dos requisitos necesitamos para que se dé ese atenuante? El estado sentimental, el estado psíquico de la persona. Bien. El estado emocional de la persona. Bien. ¿Cómo tiene que estar ese estado emocional?
Porque todas las mujeres que están pariendo tienen el estado emocional alterado. Quedate tranquila que es una. Sí, uno es ese, alterado. Bien, perfecto. ¿Qué otro requisito en relación Pues de lo que decíamos en la clase pasada, el freno. No, eso ya está en la emoción de mal cuerpo. La emoción violenta me falta algo más. Eso es una circunstancia. ¿Qué? Sí, bueno, los difíciles, de preguntar en la sala. No, ¿qué? Que hay una circunstancia. Que el examen el psiquiatra. El psiquiatra en realidad dijo, no sé qué pudo desencadenarlo. No importa, olvídate el caso. Quiero que entiendas eso. ¿Sí? Tiene que darse ese estado emocional. Alguien dijo lo de los frenos inhibitorios, porque lo dijiste vos también. Tiene que darse ese estado emocional violento, que hace incontrolable la situación o fuera de sí. Ojo, porque incluso algún doctrinario lo menciona, que tiene que haber una alteración de la personalidad. Eso ya es demasiado. Eso ya está bordeando el 34 del Código Penal. No es necesario tanto. ¿Sí? Sí que sea un estado emocional que tenga características de violento para esa persona. ¿Sí? Pero el otro requisito en la emoción violenta es que ese estado se vuelva excusable, entendible por circunstancias externas, ajenas al propio sujeto. Pregunta: ¿y si ese estado emocional, ¿sí?, tiene que ver con la propia personalidad del sujeto? Volvemos a esta palabra. ¿Es irascible? ¿Es caliente? ¿Qué pasa ahí? ¿Puede haber una situación de emoción violenta o puede justificarse esa emoción en eso? No. ¿Vamos? Bien. ¿Alguien escuchó algo diferente a la compañera? Pregunto, ¿cuáles son las circunstancias objetivas externas que hicieron explicable esta emoción de la señorita G? No, pero para mí hay varias cosas. La infidelidad, después la intervención de urgencia que tienen que hacer, y también en el práctico es algo muy importante que los sonoritismos, pero que tienen que dar calmantes, que ella está comiendo todo el nerviosismo total, que tienen que dar calmantes, porque para poder hacer el Decime las circunstancias externas. Vos dijiste dos, la situación de infidelidad. también dice que se empieza a desesperar Perdón. cuando el bebé no llora. La situación de infidelidad. ¿Dónde está la situación de infidelidad? O sea que ya lo vio hablando con otra mujer. No, dan un mensaje. ¿Dónde está esa circunstancia extraordinaria de infidelidad? No como infidelidad. No importa, está bueno lo que dijiste, que bajo esa circunstancia te agrega algo más. ¿Sí? Te agrega algo más. Puedes entender que esto siempre es discutido, no hay un estándar. Le están diciendo que hay que sacarlo y su embarazo es adelantado. Ustedes saben bien porque tienen conocimiento sentido común. Antes de los 6 meses es muy riesgoso el nacimiento y una mamá lo sabe desde el primer mes, ya sabe eso. ¿Está? Si no es eso, ¿qué otra cuestión subjetiva podría haber que no existe tanto? Podría aplicarse. ¿Qué otra atenuante subjetiva podría aplicarse y no me existe tanto? En un homicidio de un descendiente. Las circunstancias extraordinarias de las emociones, la situación. Las circunstancias extraordinarias no existen, pero hay una circunstancia externa que haga explicable ese estado emocional. No. Quedará reservado al análisis de después en ese caso concreto, pero tiene un requisito menos.
pensando que acá 5 años no están recibidos y ya corriendo por los pacientes del tribunal, quedan 2. Quedan 2. ¿Está? A mi entender, esta era la más aplicable. A mí no hay una infidelidad, hay una infidelidad que se imagina a partir de un mensaje. ¿Está? No hay nada, hay un mensaje, chicos. Insisto, esto no quiero hacer. Pasa el otro lado también, son las mujeres, al final, no quiero marcar eso en el caso. Digo, había un mensaje, nada más un mensaje. La infidelidad, nosotros nos la tiramos en la cabeza todos. ¿Sí? Pero después, otra circunstancia externa que pudo haber generado esa situación, solo lo que vos mencionaste. Pasa que ahí hay una cuestión. Ustedes recuerden que ese estado emocional tiene que ser explicado razonablemente por la circunstancia. Entonces, el argumento de que me van a hacer una cesárea, me van a sacar el bebé antes, no explica mucho ese tamaño o esa tamaño de situación emocional de la persona. Sí, acuérdense cuando hablamos de explicar, no estoy hablando de justificar, pero sí que alguien trajera puede decir, bueno, es entendible que se puso una mujer. Pero encuentran la otra, que tiene un poco menos requisito. Como la otra no. Sí, yo había puesto parecido nacional o un vale que menciona en el libro Javier Vittorio, que es cuando ocurre, digamos, el avance de Aceleta de Sabiel, por ejemplo, y el estado emocional. Yo sigo a la mayoría, no voy a abordar ni nada de septiembre, pero para mí se excluye las dos, y esto va a venir más adelante. Excluyen en el sentido de que si vos, la pena fundamentalmente, si vos podés encontrar la relación violenta, descartás la otra. ¿Me entendés? Descartás la otra, insisto, tiene menos pena, pero esto no por una posición de abogado progresista, sino porque la excluye por ser una atenuante específica para el caso. Si vos encontrás que una persona tiene su estado emocional tal como lo exige el 81, y encontrás que en las circunstancias extraordinarias o cualquiera de ellas que lo torna aplicable, se aplica directamente esa, por especialidad, ¿cierto? ¿Está? Pero, como padre lo dice, yo le digo, sigo la mayoría que dice lo que yo te acabo de decir. ¿Qué más hay en este caso? ¿Estamos? Bien, vamos con el tercero. Simplemente recuerdo cómo empieza, para yo recordarlo. La menor Josefina cuenta con 13 años. La menor Josefina tiene 13 años, ¿sí? Pero cumplió hace 7 meses. La menor Josefina de 13 años está embarazada de 9. ¿Sí? Bien, llegamos a Antonio y está embarazada y está a punto de parir. Y el mismo médico que la atiende desde que empezó su embarazo ya viene observando que es un embarazo riesgoso, ¿sí? Por su edad, claramente, por su propia contextura física, resultaba riesgoso justamente el trabajo de parto de esta niña. Razón por la cual, como era una niña, le fue a hablar, le preguntó primero si el padre estaba presente, le dice que no, le dice que su propio padre estaba presente, va a hablar con su padre, se llama Antonio, y Antonio, cuando se le explica, dijo rápidamente, sáquenlo. ¿Sí? Se le explica a Antonio, sacarlo implicaba matarlo, Antonio dijo, sáquenlo. Vuelven a la niña, le explican la situación y la niña dice ahí algo como que primero pregunta si estaba seguro este médico que estaba en riesgo su vida, ¿sí? Y segundo, toma la decisión, si ustedes quieren decirle, bueno, sáquenlo porque yo no sé si dice algo así como que el asco y quiero que lo saquen. Perfecto. Explican la situación y el médico, vamos a llamarlo médico, produce la orden. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa luego? Tiempo después, la mamá de Josefina La mamá denuncia a Antonio, lo denuncia por violación de esta niña.
¿sí? Introduce un dato nuevo. Se inicia una causa y el fiscal determina varias cosas. Primero, prueba de mediante, Antonio era el papá del bebé no nacido y ya muerto. Segundo dato, una junta médica estableció que el riesgo de vida para la menor era improbable, no estaba asegurado. Bien. ¿Y cuál era el tercer punto? Bien. Gracias. Pero porque el médico que un aborto no libre, porque tampoco tenía situación por parte de la chica. No es así. De nuevo, implica necesariamente que pongan mujeres, personas que están por ahora, una mujer, ¿cierto? Una mujer embarazada. Vamos. En principio, el propio mujer puede producirse de otro. Vamos. Y tiene una relación específica. Creo que es el último artículo que revela la foto de la mujer. ¿Sí? Vamos de ahí. Puede haber una intervención de otra persona, hombre o mujer. ¿Sí? Este puede producir el aborto, en principio, con o sin género, con o sin consentimiento. ¿Qué otro dato es relevante para esta persona? Además de ese, o sea, provoca el aborto de una persona con o sin consentimiento. Eso tiene una diferencia de pena. ¿Qué otro dato es importante? No importa el caso concreto, de la regulación. No. ¿Qué otro dato es importante? El riesgo de la salud de la víctima. No. Las 14 semanas. Las 14 semanas. Las 14 semanas. ¿Sí? Bien. Entonces, el tercero tiene una regulación específica en la que actúa con consentimiento o sin consentimiento. ¿Sí? Como primer dato acá, lo relevante son las 14 semanas. ¿Sí? Antes de las 14 semanas tenemos una relación por la... ¿Qué? No, sin delito, no hay delito, eso estoy preguntando. ¿Cuál es el sentido con las 14 semanas? ¿La? Posterior a ese, el principio, a él. La mujer tiene una regulación específica en la cual se la sanciona por el aborto consumado. ¿Y por la tentativa? No. ¿Estamos? Bien. Eso lo tenemos. Fuera de las 14 semanas que se puede tener. ¿Qué supuesto tenemos? Pregunta de examen. ¿Qué supuesto de impunidad tenemos? Cuando el embarazo producto de una violación. Gracias, para ahí. Otro más. ¿Cuánto más? Cuando se entendió para... ¿Qué más? ¿Había allí? La salud. La salud. La salud. ¿Está? ¿La salud qué? Integral. ¿Por qué integral? Por lo físico, mental, todo el concepto holístico. Por eso, por lo último. ¿Sí? Por lo mental. ¿Está? Un pedido de legisladores que nos mandaron a discutir, le dijimos, aprobamos la ley, pero meten eso en la reglamentación. ¿Sí? Porque había una cuestión, ¿qué pasa cuando se produce una violación? Es innegable, creo personalmente que no se necesita un perito, que deja el acto, la huella imborrable en la psique de la persona. Si a uno no tiene nada que ver con un acto asqueroso, que tiene un impacto psíquico en la persona. Entonces el legislador dijo, me estás dejando afuera esto, o ante esto, lo digo yo y va por mi cuenta y me hago cargo, ante un país muy punitivista, pero con muchos jueces, como dice el legislador garantista, corro el pedido de que después se diga, no, este daño en la salud, el psíquico que estoy hablando ahora, no está incluido en el tipo penal. Por eso el legislador dice, incluímelo. Yo te apruebo la ley para que no esté dando vuelta con la ley, porque no me lo pusiste en el texto. Usted sabe que cuando se modifica algo, el proyecto empieza a dar vuelta de cámara en cámara. Le dice agregable en la reglamentación y se agrega la palabra integral. Por esto se agrega. Para que ese daño en la salud de la persona, ojo, tiene que de alguna manera que probarse. Normalmente cuando van a juicio los fiscales llevan a un
psicólogo o un psiquiatra que trabaja esto también, que interviene en todo lo que hace. ¿Está? Por eso se agregó esa parábola de integral. Entonces, es impune, primer supuesto, ¿por qué? Por el plazo. ¿Sí? Segundo supuesto, por violación. Tercer supuesto, por daño en la salud o en la vida. Delito de violación. Y el último que dijimos antes, primero, para adelantar solamente, es impune también. ¿Cuál? La tentativa. ¿Está? Pregunta de examen, supuesto de impune de aborto. Pi, pi, pi y pi. ¿Estamos? Bien. Ojo, no lo pasen de largo al aborto preterintencional. No es una reducción de ese nombre. ¿Sí? Que creo que es de 87. Primer puesto. Aborto sin consentimiento válido. Aborto sin consentimiento válido. ¿Por qué? Porque la chica es menor. Bien. Ahí está el profesor. No estoy de acuerdo que conteste. Dice que se encuentra en situación jurada y que es mayor de 13, que es lo que dice el artículo del 86, ¿no? Sí. En el caso del Vos decís entonces, el mayor de 13 y hay consentimiento. ¿Alguien más? ¿Alguien puso algo distinto? ¿Hay duda que hay un aborto? No. ¿Qué estamos discutiendo? Si aplicamos pena o no aplicamos pena. Básicamente eso. Eso es lo que quiere explicar la cuestión. Hay un aborto, hay un aborto. Lo que tenemos que ver es si es un aborto punible o uno de los, o si entra en alguno de los supuestos del aborto impune. Por eso hice toda la doctora anterior, pero acaba de hacer. Acá ¿qué hubo? ¿Y qué no hubo? Una violación. Una violación. ¿Qué prueba tenemos? Cuando empezamos a dar de la mano, ya, de entrada. Antes de eso, ¿qué prueba tenemos? La prueba de Pero eso no se descubre después. Y hay algo también que acá tiene que ver con el delito que ustedes dieron con Seba. ¿Cuándo comenzó el embarazo? ¿Cuántos años tenía? 12 años y 10 meses. Porque Antonio, lo primero que hizo cuando llegó, dijo, fue consentido. Ella me dijo, yo quiero tener placer. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Algo que ustedes con Seba. ¿Escucharon? ¿Entendieron lo que dije? Antonio llegó en la primera vez significativa, dijo, ¿cómo se llama la primera? Fue consentido. Josefina, tuvimos relación con Josefina, ella quiso hacerlo. ¿Escuchando? Hubo consentimiento, ella quiso hacerlo. Pero no puede conseguir. ¿Por qué? Porque no Tiene 16 años. La inexperiencia. Es incapaz para consentir ese algo. Claro, por más que digas que sí, no. Se aprovecha la vulnerabilidad y la experiencia sexual de... No, esta no es vulnerable ni nada. No importa. Y lo pongo así. Me invitó. La chica dijo, yo quiero tener relación. Pero a la gente no le importa eso. ¿Por qué no le importa la ley? Te estoy diciendo que la nena quería. Porque no tiene capacidad de discernimiento para saber si tiene ese acto o Porque no. es una presunción juris et de jure. Le importa un bledo a todo el mundo si la nena quiso, si la nena no quiso, si la nena dijo sí, no. Si es menor de 13 años, de acuerdo a qué artículo, a qué delito que estuvimos hablando antes de empezar, al 119, no puede, perdón, pues yo te corregí a vos, sí puede
dar su consentimiento. No es válido. Pero no es válido, la ley por cumplero, porque considera con ese grado de presunción que no puede hacerlo. ¿Está? Entonces tenemos ese dato corroborado que hubo una violación. ¿Está? Insisto, no importa lo que después se pruebe, si la nena se sienta en el juicio y dice, yo quise entregar la acción. Cuando mostró el documento se terminó. ¿Estamos claros? Y Antonio, ¿qué no podía desconocer además? ¿Qué manera? Bien, entonces hubo una violación. ¿Qué no hubo? No hubo delito por parte de... No, estamos hablando de abortos impunes. ¿Cuáles son los abortos impunes? La tentativa de aborto de la mujer. ¿Hay una tentativa de aborto de la mujer acá? No, perfecto, más o menos. Salgamos el supuesto. ¿Fue antes de las 14 semanas? No, entonces salgamos el supuesto. ¿El otro cuál es? Violación. Ese ya está, más o menos. ¿Está? Listo. Vamos al otro. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál era? ¿Cuál? Vamos. Riesgo a la vida en la salud integral. Riesgo para la vida en la salud integral. ¿Está? ¿Se da ese supuesto? ¿Se da ese supuesto? El supuesto que dijo que nunca estuvo. Pero se antes de la cuestión de la salud integral y la enfermedad, siendo que resultaba de la violación de sus padres. Todo eso lo estás imaginando. El caso dice, la Junta dijo, no hubo nunca riesgo para la salud. No, lo dejó abierto, no dijo. Vos decís que no. Pero ella lo que Bien, perfecto. ¿Y a qué voy? ¿Qué distintos requisitos tiene? Porque falta uno. Y que tiene que ver con lo que ustedes pusieron a discutir. No dice consentimiento. No dice consentimiento. Porque el consentimiento ya está dicho de manera explícita arriba. No habla de un consentimiento, habla más de una información que tiene que dar y una declaración jurada. Usa palabras, dice que dice requerimiento y qué va. Bien. en este caso se debe alcanzar el requerimiento y la declaración jurada. Lo hubo. ¿Está? Otra vez, el caso cuando tenga que resolver entre toda una maraña de datos que le va a dar el caso, es juntar partes. Y me carga en un artículo y dice, todo perfecto, está por ahí. ¿Sí? Recuerden que yo les dije, lo primero que tienen que determinar el bien jurídico. Una vez que encontraron eso, ya achicaron el espacio. Y después empezaron a introducir datos. El caso, la mayoría, algunos no lo hacen más simple, pero eso ya es una lotería. La mayoría de los casos que le van a presentar al final son casos donde empiezan a tratar cualquier cosa, traten de desmenuzar aquello que es esencial de aquello que no lo es. Cuando yo les escribo el caso, les cuento que viven en la zona sur, que viven, dicen todo dato irrelevante, pero quiero que ustedes aprendan a sacar lo esencial. En el caso, y en la vida también, porque hay cosas que no valen la pena. Entonces, saquen del caso lo que sirve una vez que determinaron el bien jurídico. Y una vez que determinaron el bien jurídico, traten de bajarlo a 1, 2, 3 delitos posibles. Y ahí simplemente van sacando partes y tratan de meterla en el mismo penal. Está, particularmente creo que puede aplicarse la atenuante, obviamente insisto porque yo sé que no podía dar más datos, no puedo decir, el médico dijo, acá hay una relación porque como así, era un supuesto impune de el previsto del 182, servicio primero de la relación. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien. Dejen los casos, no van a repetir. Yo lo dije el primer día, una carilla, dos carillas. Segundo, no pierdan el tiempo en cortar y pegar un artículo. O sea, van a recibir casos así directo. Rayado, y dicen, no, te activas más, no es una obligación. No lo va a dar. La ley sigue. Otro que también puso, me escribió todo el caso.
Y el confuso respuesta